RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a establecer comunicación con el doctor Herbert Cuba García, especialista en política de salud pública, columnista del portal de opinión Montonero y también columnista habitual en RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Cuba. Buenos días, muy amable. Muy buenos días. Bien, el tema del COVID nos trae noticias de manera permanente, ¿no? Y también genera incertidumbre, genera duda, ¿no? No sé, seguramente usted, que es una persona bien informada, ha visto anoche la denuncia planteada en el programa del señor Humberto Ortiz, en el programa Veto a Saber, ¿no? Donde se da a conocer que, de acuerdo a un informe de la Universidad Cayetano Heredia, el estudio clínico, detalla que las vacunas chinas de Sinopharm aparentemente no son eficaces, ¿no? Una de ellas, la de Beijing, con el 33% de eficacia, y la de Wuhan, 11% de eficacia, ¿no? Es una denuncia bastante seria, ¿no? En primer lugar, hay que señalar que desde el inicio de este ensayo clínico, al tratar de introducir esas vacunas adicionales para la élite gubernamental, ya el ensayo clínico estaba viciado de por sí. Ahora la gente dice, ¿qué opina o qué dice la Universidad Cayetano Heredia o el Ministerio de Salud sobre esos resultados que ha ofrecido la prensa Beto Ortiz el día de anoche? Y si cualquier cosa que diga, tanto la Universidad Cayetano Heredia como el gobierno, va a tener poca credibilidad. Porque como nosotros lo señalamos aquí en este medio, ese ensayo clínico debería tener una auditoría internacional, acuérdese, porque era un tema sumamente complicado que dentro de un protocolo de ensayo clínico introduzcas aspectos para dar una vacuna para los conductores. Entonces, la denuncia que ha hecho ayer Beto Ortiz, para responder a su pregunta en concreto, sería grave en el caso que eso fuera cierto. Pero ya es grave que el ensayo clínico haya estado manchado con antelación. ¿Esto qué significa? Y esto hay que ponerlo en contexto. Que esto que ha dicho Beto Ortiz ayer contradice los informes de otros países donde se ha hecho los ensayos clínicos para esta vacuna, que dan en promedio 79.34 de eficacia. En segundo lugar, esto echa también fuera el aspecto que el gobierno peruano le haya otorgado un registro sanitario extemporáneo en base a esos estudios. Y tercero, que el gobierno reconozca que ya hay un informe final, porque según como todos conocemos, todavía no se había abierto los dobles ciegos a todos, todavía estaban en elaboración en el informe final. Por eso es que me llama la atención que un informe que todavía no ha sido oficialmente culminado se pueda sacar ese tipo de conclusiones. Sea cual sea el tema, y aquí eso es lo que quiero remarcar, este ensayo clínico ha entrado en seria deficiencia de credibilidad en el mundo. Este ensayo clínico pues nos pone al país en una situación muy complicada. Ahora, ¿qué sucedería? Hay que ponernos a pensar en la parte reversa. ¿Qué sucedería si fuera cierto lo que dice el señor, que lo que ha dicho el señor Beto Ortiz en su programa? Sería pues una catástrofe nacional, porque imagínense tantos miles de médicos y trabajadores de salud que se han vacunado, ¿en qué situación quedaría? Por eso que también ahí se requiere ahora que el gobierno establezca medidas de tomar pruebas de anticuerpos a los vacunados, por lo menos en forma aleatoria, si no a todos, o sea, tendría que hacer para observar la eficacia de esa vacuna. Yo creo que esto es consecuencia final de toda la trama que se ha vivido en el país en torno a la adquisición de vacunas y todas las aristas que hemos analizado que han culminado en este escándalo el día de anoche, ¿no? Ahora, el Instituto Nacional de Salud, doctor Cuba, ha señalado que el ensayo clínico fase 3, elaborado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, aún no ha concluido, dice, ¿no? Debido a que todavía no se termina de clasificar y ni se ha producido la apertura del ciego en la mayoría de los participantes. Y el mismo instituto dice
que los resultados de eficacia y seguridad del producto de investigación continúan siendo evaluados. Entonces, Exacto. ¿cómo es que se filtra una información de esta naturaleza? Por eso es lo que explicaba. Cuando hay un ensayo clínico, tiene que haber un informe final. Y este informe final tiene que dar todas las implicancias a los patrocinadores y a la gente que hace, y al gobierno. Y ese ensayo todavía no ha concluido, no hay un informe final. Por otro lado, todo parece indicar que la apreciación de la eficacia no ha sido tal. Parece ser que es al revés. Se confirmaría la eficacia que se ha encontrado a nivel internacional de alrededor del 79 a 86% de estas vacunas. Sin embargo, ya está la denuncia. Esa denuncia tiene que ser respondida por el gobierno. El daño estuvo hecho ya, pero no ahora. El daño estuvo hecho desde que aparecieron las vacunas clandestinas de los altos funcionarios, que en ese momento se debió solicitar la auditoría internacional para que investiguen el ensayo. Ahora, ¿qué le vamos a pedir? Le vamos a pedir a los conductores de la Universidad Cayetano y nos digan, oye, ¿su ensayo es correcto? No, Es el informe. el instituto le está pidiendo, El incluso instituto, le está pidiendo pero le a la creemos Universidad al Cayetano instituto. Heredia que explique. Claro, le creemos al Instituto Nacional de Salud que no fiscalizó de modo adecuado el protocolo al inicio. Le creemos a la Universidad Cayetano ahora que nos responda lo que nos responda. Es por eso que no hay credibilidad en estas instituciones. Pero el tema va más allá, doctor Heber Cuba, ¿no? O sea, la opinión pública, la persona que se va a inocular, la persona que va a recibir la inmunización, ¿no? Ya se le generó la duda. Con todo en medio de estos escándalos frente a esta vacuna, va a decir, yo no me voy a aplicar una vacuna Sinopharm. ¿Eso puede ocurrir? Claro que sí. Por eso era importante, en interés de la propia empresa, como yo lo señalé en determinado momento, es de que haya una auditoría internacional. Y yo le voy a decir algo. Yo soy de las personas que cree que la vacuna, tal como fue presentada en el informe internacional del 79.34% de eficacia, tal como fue relatada por la DIGEMI del Ministerio de Salud con esa eficacia, así como se le entregó con esos resultados el registro sanitario, era una vacuna promisoria para el Perú debido a las características geográficas que tiene nuestro país. Si bien es cierto, eso ahora se ha puesto en tela de juicio, y se ha puesto en tela de juicio porque ha sido manchado desde el Ejecutivo, desde el gobierno ha sido manchado este proceso de ensayo clínico en el país, y lo más probable que este sea un escándalo que va a polarizar aún más el país, va a polarizar en sentido de echarle la culpa a una prensa irresponsable frente a un gobierno que lo quieren golpear, un gobierno que lo quieren tumbar a toda costa, va a polarizar más el país. ¿Y esto por qué ha ocurrido? Porque no se ha corregido los errores desde el comienzo. El gobierno no se ha comprado el pleito, no ha gobernado, no ha hecho un gabinete de crisis para decir, señores, es ensayo clínico, auditoría internacional, que vengan otros países, otros científicos internacionales y nos digan cómo está la cosa. Como no lo ha hecho, ahora nadie cree en ese ensayo. Y eso es un grave perjuicio para el país. Pero sobre todo también hay la duda de que nuestros profesionales, la gente que ya se vacunó, sigue en riesgo de enfermarse. Y eso es lamentable, es dramático lo que ha pasado en el país. Es dramático. Y también me llama la atención que el ministro de Salud anoche, cuando se propalaba el programa, no haya salido en el acto a responder, como se acostumbra en un escándalo de esta naturaleza, a llamar por teléfono, señores, aclarar. El Instituto de Salud, un comunicado tan ambiguo que no dice nada. Usted lo lee, tiene que leerlo varias veces para comprender qué es lo que quiere decir. Finalmente, eso es lo que ha pasado. Eso creo yo que demuestra una vez más que el gobierno carece absolutamente de liderazgo para conducir esta pandemia. Ahora, estamos en medio de una pandemia, vamos a cumplir ya el primer año de la emergencia sanitaria, se están aplicando las vacunas de Sinopharm, ¿no? El control de daño, ¿cómo es que se tendría que enfrentar desde el gobierno? O sea, ¿qué es lo que tendría que hacer el ministerio? ¿Qué es lo que tendría que hacer el propio presidente de la República, ¿no? Para generar confiabilidad en la opinión pública? Porque la situación ciertamente ahora sí es más compleja, ¿no? Estamos en plena aplicación de vacunas y sale este informe, ¿no?
Precisamente por eso lo que se requiere en estos instantes inmediatamente es una auditoría internacional del ensayo clínico. O sea, eso para Segundo, usted tiene que ser la es solución. indefectiblemente porque no hay credibilidad en los funcionarios peruanos. Uno. Segundo punto, se tiene que solicitar a los que han hecho los ensayos que ya evacúen su informe final y se corrobore con el informe presentado por la prensa. Y el tercer lugar, tiene que el gobierno hacer pruebas masivas a los médicos, a las enfermeras, a los auxiliares que se han hecho esto para garantizar que existen anticuerpos neutralizantes en esta población para poder hacer demostrar la eficacia de la vacuna en los vacunados. Y por otro lado, la profesión médica y los trabajadores de salud van a tener que guardar todas las medidas de bioseguridad que de hecho lo tenían que hacer también para evitar los contagios, porque ahora están entre paréntesis, como no vacunados, otra vez. Y entonces, el gobierno tiene que avanzar en negociaciones con otras empresas. Yo creo que ese tema de la vacuna Sputnik, la capacidad de vacunar con Pfizer y otras vacunas, va a tener que avanzar más rápidamente. Se lo pregunto en términos puntuales. La vacuna china Sinopharm está viciada, aún así teniendo efectividad. No, el ensayo está viciado para el Perú, ¿ya? Y en consecuencia ya perdió credibilidad en la opinión pública. Es como que tú le digas, señor, ese producto está dañado, la gente ya no va a querer comprarlo, ¿no es cierto? Es lo que ha pasado en el Perú. Eso no significa que eso sea cierto, ¿eh? Yo aquí quiero resaltar que los ensayos que ha habido en otros países han demostrado una eficacia del 79.34%. Aquí, ¿dónde ha fallado? El tema de la corrupción, hay que decirlo con claridad. Y esto ha empañado un ensayo clínico y se lo está trayendo abajo. Por eso es que es importante que el gobierno dé señales claras para salir de esta crisis, porque si no lo hace, lo va a arrastrar al gobierno. Va a arrastrar al gobierno, porque la población está enardecida. Escándalo tras escándalo y no hay cirugía. El presidente Sagasti no hace cirugía. Ha hecho una comisión investigadora que al final no ha investigado nada porque solo se ha resumido al MINSA. El mismo funcionario y los mismos funcionarios están en sus cargos, en sus puestos. Han salido los directamente implicados por la prensa, pero el resto sigue ahí. En consecuencia, esto es el problema de fondo que el gobierno debería encarar. Pero creo yo que después de esto, hoy día, me imagino, va a haber una reunión de Junta de Portavoces en el Congreso de la República. El gobierno, me imagino, que tendrá un consejo de ministros, y lo que se espera es una cirugía general, porque esto no puede quedar así. Sea cual sea la vía. Imagínense usted qué está sucediendo en la Universidad Cayetano para que se filtre este tipo de información. ¿Qué está pasando ahí? Esto es lamentable y dramático. Ahora, va a ser inevitable que este tema se politice ya, ¿no? Inevitable, ¿no? Claro, y ya polariza el país una vez más. Ayer hemos tenido ya de por sí una movilización amplia de ciudadanos para respaldar a un candidato ante el Jurado Nacional de Elecciones. Han arrancado prácticamente su inscripción para participar en elecciones, y este tipo de acciones del gobierno lo que va a hacer es complicar ese escenario en próximas elecciones. El Perú se va a polarizar más. Hay gente que va a creer y otra gente que no va a creer, van a tomar todo su punto de vista sin ningún criterio racional. Por eso es que es importante, ante esas percepciones de la gente a favor y en contra, intervenga la ciencia, pero científicos internacionales. Una precisión ya para culminar, doctor Gerber Cuba, como siempre agradeciéndole. ¿Qué tiempo demora una auditoría internacional? Bueno, depende qué metodología usan en la auditoría, pero ¿ya? En este caso debe ser sumaria, invitar inmediatamente a investigadores internacionales para que vengan a Perú y nos hagan un informe detallado cómo ha sido ese ensayo clínico. Y finalmente, este ensayo clínico no va a tener interés para nadie, ni para las empresas, ni para la empresa china, ni para el gobierno peruano. Solamente hoy hay interés para los ciudadanos que se han vacunado y los futuros que se tendrían que vacunar. Porque creo, eso sí, que el daño que se le ha hecho el Perú a la investigación científica es un daño irreparable. RCR, la red que comunica y une al Perú.